Buenas. Hoy estamos liados con el hueco motor, ¿vale? Lo tenía imprimado, pero para que me cantara, digamos, los defectos, y lo he vuelto a lijar entero y le estoy repasando todos los poros que tenga, los cordones de selladora, que no estén en buen estado porque suelen agrietarse con el tiempo, ¿vale? Y bueno, he lijado a máquina la zona plana y luego lo demás lo he tenido que hacer a mano con agua. Ahora lo he limpiado, hay que tener cuidado de no borrar el número bastidor, aquí hubo una chapa, ¿vale? Este lado todavía lo tengo que repasar un poquito más. Y como veis aquí ya le he tirado imprimación antióxido y luego ya le daré el alto espesor, ¿vale? Y ya lo dejaré listo y bien tapado para cuando se pinte el coche. Hola, buenas. Pues estamos liados puliendo ya un poco el hueco motor, ¿vale? Una vez ya lo habíamos pintado, lo lijamos un poquito, ¿sabes? Para dejar algo más liso el barniz y bueno, que se vea algo más curioso. No se aprecia ahora bien, pero una vez esté el motor y eso, se verá lo que llega a brillar. Y luego lo que vamos a hacer es el salpicadero, ¿vale? Ya estuvo pintado, ¿vale? Tiene un aspecto más o menos bueno, pero el barniz está gordito. Esta zona la tengo lijada, ahora con el sol lo mismo no se aprecia bien, ¿vale? Entonces se lijará todo para que quede completamente liso con lija 3000, ¿vale? Al agua, poco a poco, es un trabajo un poco delicado. También se harán los bajantes del coche, se lijarán y pulirán por completo. Ya pasaré luego fotos y un vídeo del aspecto, aunque este aspecto no es malo, siempre que se vaya a hacer, sobre todo, limpieza, ¿vale? Se limpia bien, ¿vale? Porque te puede, cuando le pases la lija o lo que sea, si tiene alguna mota de polvo o cualquier cosilla del ambiente, ¿sabes? Que te haya caído, te puede hacer rayas. Y luego a la hora de pulir será más difícil. Mira, aquí sí que se aprecia bien, ¿ves? El contorno, el brillo y lijado. Como he dicho antes, y vamos a lijar los bajantes, ¿vale? Estos no están lijados, ¿vale? Es para que veáis el cambio, ¿vale? Que se ve más rugoso, que no es... Para mí no sería ya digo, no estaría mal hecho, pero a ver si se aprecia bien.
Vale, la rugosidad, veis que está algo rugoso. Y bueno, y aquí ya la mitad, esto ya lo he pulido, ¿veis? Es más liso. Salpicadero igual, pero salpicadero ahora no se apreciará, ¿vale? Por cómo estamos situados. Esta mitad no está pulida y esta mitad sí. Sí, ahí bueno. Si veis, ¿ves? Se ve bien el reflejo. Perfecto, ¿vale? Del exterior. Y luego ya estos bajantes también están pulidos. No sé si se apreciará, yo creo que sí, ¿vale? Que se ve mucho más liso que el otro lado, que lo haré después. Todo. Gente me ha preguntado que por qué, bueno, esta zona, ¿sabes? De aquí, que no tiene brillo, ¿vale? Nosotros porque lo vamos a tapizar, va tapizado todo esto entero, hasta atrás. Solo dejaremos el aro del del cristal de atrás.